Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo Pastor Luis Varías. Esta tarde trayéndoles otra de las historias, le puedo llamar de alguna manera, maravillosas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Quiero comentarle rápidamente, me recuerdo de que pues yo no nací en una iglesia, no nací con un background cristiano. Eh, a la edad de 10 años recuerdo que mi mamá fue introducida al Evangelio por los vecinos que vivían donde nosotros llegamos, y así empezamos a visitar una iglesia. Estuvimos un tiempo, estuvimos asistiendo como muchas personas, íbamos, no íbamos, nos gustaba la música cristiana, la radio cristiana, pero más ahí de allá no había algo específico. Cuando ya fui creciendo, usted sabe, los jóvenes somos atraídos por cosas a veces aparentemente mejores, ¿no? Que llaman más la atención. Y sin darme cuenta me fui apartando del cristianismo, ya no iba a la iglesia como debía ir. Ya después, ya cuando empecé a establecer una familia, entré al ejército y eso pues también restringía mucho mi tiempo. Ya no podía yo estar en casa tan a menudo, pero aún así recuerdo que aún llegando a mi casa no iba a la iglesia, y eso que la iglesia me quedaba, que digo yo, a 100 pies. Era algo muy, eran los vecinos prácticamente, y más bien me molestaba porque no podía ver la televisión, no podía ver los programas que yo quería en esa noche libre que tenía. De todas maneras, bueno, lo que le quiero decir es esto. Me recuerdo que yo entré a la Marina de mi país a la edad de 18 años. Un día, a los 19 años aproximadamente creo que fue, no estaba asistiendo a la iglesia, no iba a la iglesia. Sí, siempre había una atracción, siempre había algo que me llamaba la atención por no rechazar, por así decir, las cosas de Dios, ¿verdad? Pero no había nada que me conectara directamente. Bueno, pues un día, por raro que parezca, un día recuerdo estaba yo en, en el lugar donde dormíamos todos así en grupo. Y me recuerdo mientras estaba sentado, vino un pensamiento le llamo yo, porque no sé qué más llamarle, ¿verdad? O llamado de parte de Dios, aunque yo en ese momento no podía entender esa terminología. Vine y de repente vino aquel deseo, y es como que yo hablé con Dios, o le hice un comentario a Dios y le dije: Señor, yo te voy a servir cuando tenga 28 años, ¿ok? Yo no sabía qué era servir a Dios, yo no sabía qué era seguir a Dios. Yo sabía que era ir a la iglesia, yo sabía que era asistir a servicios, pero tanto así como dedicar mi vida a Dios, no lo entendía. Y en ese tiempo mucho menos. Por lo que me quedé como decir: ¿cómo así que yo le dije a Dios que le voy a servir cuando tenga 28 años? Créame que yo mismo que cuento la historia me sorprendo, pero es lo maravilloso de las cosas que Dios hace. Bueno, el tiempo empezó a pasar, empezó a transcurrir. Recuerdo llegué a los 20 años, a los 21, y siempre volví a aquella idea, aquel pensamiento, decir: yo le dije a Dios que le serviría a los 28 años. Y de repente me quedaba incluso la pregunta, decir: bueno, si esto es así, ¿por qué yo dije 28 años? ¿Por qué no lo redondeé a 30 años, a 40, a 50, a lo que sea? ¿Por qué tuvo que ser 28, que es un número que tal vez no tiene mucha relación, ¿no? Pero es interesante, y mire que es poderoso, porque ahora mientras yo le estoy comentando esto, recordamos que el Evangelio de Jesucristo, Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio, ¿verdad? Y Jesús tenía 33 años. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, la edad en la que él empieza con ese ministerio es cercano a los 30 años. Dios sabe por qué él hace las cosas. Bueno, el tiempo es que, para no aburrirlo, en determinado momento empecé yo a pensar y decía: wow, pero imagínense, una persona, un inconverso, que vamos a decirlo, descarriado, como quiera llamarle, alguien que no tiene conexión con Dios, le dice que le va a servir y le da una determinada edad. Pues mire, como es fácil y es común en cada uno de nosotros, traté yo de salir de ese compromiso que yo mismo había hecho. Lo bueno, según yo, es que nadie más me escuchó, no lo hice público, no se lo comenté a nadie. Esto era algo entre Dios y yo.
Pero he ahí el asunto. Cuando nosotros le prometemos algo a Dios, no importa. Sea que lo hagamos en la mente, en el corazón, lo hagamos audiblemente, Dios está pendiente de todo lo que decimos. Bueno, pasaron los años y conforme iban pasando los años, yo de alguna manera quería salir de ese mismo, ¿cómo se diría? De esas mismas cadenas que yo mismo había puesto en mi vida. Al decir que yo serviría a Dios, porque yo en mi corazón posiblemente no existía ese anhelo. Yo quería vivir mi vida, yo quería hacer las cosas que todo el mundo hace, vivir sus vidas normales, ¿verdad? Sin poner a Dios en primer lugar. Y conforme iba pasando el tiempo, yo mismo me hablaba y decía, no, yo no sé qué pasó, fue un pensamiento, fue un simple decir, no sé ni de dónde vino, así que no, esto no es válido, esto no tiene ninguna connotación, no tiene ningún compromiso. Bueno, el punto es de que conforme fue pasando el tiempo, yo salí de la marina, después entré a un trabajo, estuve un tiempo por ahí, otro trabajo, y la situación se iba poniendo más tensa, más difícil económicamente en mi país. Recuerdo que estuve estudiando en la universidad, quería ser licenciado en Administración de Empresas, empecé la carrera, solamente pude completar 2 semestres. Y ya para eso el trabajo escaseó, me terminaron despidiendo del último trabajo donde yo creía que iba a estar bien, donde iba a poder cumplir con mis anhelos, con mis sueños. Bueno, me vi obligado a salir del país, me vi obligado a embarcarme y salí de mi país, de Guatemala, y me fui a trabajar a Europa por 4 meses en una línea de cruceros. Mientras estaba en esa línea de cruceros sucedió algo interesante. Aquel hombre que no era cristiano, aquel hombre que no se podía decir que amaba a Dios, decidió llevar entre su equipaje una Biblia. Y cuando llegué, me recuerdo que volví a hablar con Dios y le dije, Señor, aquí estoy. Le dije, Señor, te prometo que todos los días que esté yo en este barco, yo voy a leer tu palabra. No importa si vengo muy cansado, no importa qué tanto haya trabajado, no me voy a dormir sin leer tu palabra. Y así empezó, sin darme cuenta, una disciplina de leer la palabra de Dios todos los días. Cuando podía y me sentía descansado, leía 3, 4, 5 capítulos. Cuando no podía, que estaba cansado, a veces me quedaba dormido y despertaba y decía, no, tengo que leer la palabra de Dios, tengo que leer la palabra de Dios. Y eso fue dando una base ya de lo que Dios tenía en mente. Muchas veces no entendemos los pensamientos. La palabra de Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Nosotros no sabemos hacia qué dirección Dios nos está llevando. Para hacer la historia corta, a los 4 meses cambiaron la ruta de nuestra compañía y nos envían para Estados Unidos. Llegamos a Estados Unidos y un 19 de noviembre del 99, y recuerdo que mientras veníamos cruzando todo el océano Atlántico, que por cierto nos tomó 2 semanas completas, 14 días, salimos desde Barcelona, España, y llegamos a Cabo Cañaveral, aquí en Florida. Y recuerdo que venía hablando con un amigo y en el camino le decía, brother, vamos para Estados Unidos. Y mira qué triste, porque no tengo amigos, no tengo familiares, no tengo conocidos, no tengo a nadie. Y la idea era poder quedarnos en Estados Unidos y poder tener un mejor estilo de vida, tener una mejor oportunidad. Y no entendía los planes de Dios, pero Dios tiene todo en control. Él es el que forja nuestro destino y nosotros venimos a ser recipientes de ese destino. El punto es que llegamos, nos bajamos, y cuando nos quedamos nos abrieron puertas y pasaría mucho tiempo explicándole con lujo de detalles. Pero a lo que yo quiero llegar es esto. Yo recuerdo que nos quedamos, llegamos a Estados Unidos, empezamos a asistir a una iglesia. Mire cómo la gente que nos abrió las puertas de su casa, de su corazón, eran personas cristianas. No fue cualquier tipo de persona. Nos llevaron a su casa, nos permitieron quedarnos, aunque sea en el sillón, en el sofá de su sala, ¿verdad? Ahí nos quedábamos, la familia muy linda, hermano Ismael López y su familia, Dios la bendiga donde ellos estén hasta el día de hoy. Y empecé a asistir a una iglesia y me gustó, me llamó mucho la atención, la armonía que sentía, la alabanza, la adoración. Pero yo creo que no era otra cosa sino ya Dios atrayéndonos. Hay un cántico que dice, atrae mi corazón, de Marcos Brunet. Atraer es venir y llevarnos, a seducirnos. Cuando nos empezamos a sentir seducidos por Dios, las cosas se hacen fáciles.
Y me recuerdo que empecé a ir a la iglesia como por un mes. Después nos cambiamos a otra casa, nos quedaba un poquito más lejos. Y no sé por qué, pero de determinado momento decidí no ir a la iglesia. No por, como digo, porque estaba en pecado haciendo otras cosas, sino porque el domingo era el único día que yo no trabajaba y quería descansar, decimos, ¿verdad? Descansar. Levantarme un poco tarde, desayunar, lavar ropa si tenía que hacerlo, hacer compras, lo que sea. Y ahí es cuando Dios todavía no es el centro de nuestras vidas. Nosotros venimos y queremos quitar el tiempo que es de Dios y usarlo para cualquier otra cosa. Pero me recuerdo que en 3, 4 semanas, imagínense, yo tardé un mes en la casa sin buscar de Dios. No estaba haciendo cosas malas, no tenía vicio, nada, simplemente me quedaba en mi casa. Y recuerdo que semana tras semana la persona que vivía ahí llegaba y me decía, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. Y yo decía, no, hoy no voy, tal vez la próxima semana y así. Cuando llegó la última semana, me recuerdo que esta persona llegó otra vez a hablarme y le volví a decir que no iba. Cuando él se fue, vino como una palabra, como cuando te ponen un sonido, un audio y te lo repiten para que vuelvas a escuchar lo que tú mismo habías dicho. Y vinieron aquellas palabras que yo había dicho en el barco a mi amigo cuando le dije, ¿sabes qué, brother? Vamos para Estados Unidos, no tenemos amigos, no tenemos familiares, no tenemos conocidos, nadie que nos reciba. Y entonces fue como Dios hablando y diciendo, ¿te recuerdas quién te abrió puertas? ¿Te recuerdas por quién es que estás hoy aquí? Cuando tenías todas las puertas cerradas. Y en ese momento, hermanos, me entró una desesperación, me entró una agonía, me sentí miserable, me sentí malagradecido. Dije, soy un ingrato, rebelde, que ahora que Dios me ha bendecido, ahora estoy como que muy cómodo, queriendo hacer mi deseo, mi voluntad, en vez de estar en su casa, alabándole y agradeciéndole. Casi lloré ese día de arrepentido e hice una promesa de decirle, Señor, no voy a apartarme de ti, no voy a volver a irme de tu casa. Tú has hecho cosas grandes, maravillosas y voy a hacerlo. Bueno, yo le comenté a usted que yo llegué un 19 de noviembre del 99. Estuve yendo todo un mes a la iglesia, eso ya nos pone en diciembre del 99. Después todo un mes no fui a la iglesia, eso ya nos pone en enero del año 2000. Yo cumplo años el 6 de febrero y el 6 de febrero yo cumplí 28 años, que fue cuando yo volví a la casa de Dios. Y hasta el día de hoy no me he apartado de Dios. Hasta hoy entiendo yo que no fui yo el que le dije, Señor, te voy a servir. Fue Dios el que me dijo, yo te marco para que a tal edad, a la edad de 28 años, me sirvas de ahí en adelante. Son cosas que tal vez nos parecen una locura, pero ese es nuestro Dios. Cuando Dios nos llama, no importa qué tan lejos podamos huir, no importa qué tan lejos querramos escondernos, como hizo Jonás, yéndose en la dirección contraria que Dios lo había llamado, no importa dónde estés. Aún dentro del vientre de un pez gigante, desde ahí Dios te ve, te escucha. El rey David dijo, el hombre no puede esconderse, aunque ponga su casa en las estrellas o se vaya a lo más profundo de la tierra, aún allí está Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahora agradecido, sirvo a Dios, estoy contento, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado y lo más hermoso, no me he apartado. He tenido altibajos, he cometido errores, pero aquí estoy por la gracia y el favor de Dios. Así que te animo en este día para que si tú también tienes una historia parecida así, sabes que Dios te está llamando y por una u otra razón todavía has endurecido tu corazón, que esto te sirva para meditar, que esto te sirva para decir, es cierto, Dios me está llamando, no puedo desaprovecharlo. Dice la palabra de Dios, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga y nos escuchamos o nos vemos otro día aquí por este canal de YouTube. Bendiciones.